mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos ese porcentaje es de 40%. Entonces, estamos viendo que cada vez más, aquí en México, afortunadamente, la evolución del comercio electrónico y la evolución de las empresas con respecto a su relación con Internet también ha ido variando. Esta cifra nosotros esperamos que sea mucho mayor para los próximos años por diversas razones. Comenzando por la licitación de hilos de la Comisión Federal de Electricidad con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de espectro radioeléctrico, y la obligatoriedad que se va a tener a partir de 2011 de la facturación electrónica. Con esto ya no estamos hablando de que solamente grandes empresas o grandes corporaciones están en el negocio de Internet. Con eso estamos hablando de que las microempresas van a también que estar conectadas a Internet para cumplir con estas regulaciones fiscales. Esto es parte de la evolución, como les decía. Estamos viendo que para 2009 el comercio electrónico con respecto al comercio en lo general ya representa un 16%. Y esta evolución, insisto, va a seguir y probablemente con porcentajes mucho más altos. Estos temas que yo les comentaba, las licitaciones, son obviamente muy importantes y tenemos que estar todos preparados porque definitivamente esperamos que el boom del comercio electrónico en México se siga dando, pero ahora de manera más contundente. En el seminario Retos y Perspectivas Legales en Materia de Datos Personales, realizado en la Cámara de Diputados, el doctor José Roldán, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó un análisis sobre el valor económico y el valor político que pueden llegar a tener los datos personales. Esto es, aceptemos que hay algo valioso que proteger, pero por otra parte tenemos que enfrentar los riesgos y cuál es el tipo de riesgos que hay para poder aprovecharse o bien alterar o invadir esa esfera y por tanto hacer que ese dato que es valioso ingrese a una serie de situaciones en las cuales es amenazado, afectado, destruida y demás. Y por supuesto, lo que tenemos enfrente es distinto tipo de riesgos. Esto es, puede haber una valoración económica del dato y por tanto tenemos que enfrentar ese problema. Si hay una cuestión de economía en donde el dato se valore, tendríamos que ver de qué manera atacamos bien ese problema, de tal manera que tengamos suficientes disuasivos para evitarlo o al menos para hacer una compensación del dato. Cuando hablamos de datos, es cierto, hablamos de derechos fundamentales, pero también hablamos de derechos que pueden ser valorables económicamente y por tanto a las cuestiones económicas habrá que tratarlos de manera económica. Puede haber también una valoración de carácter político. Esto es en un conflicto electoral puede haber un candidato que aprovechando, por supuesto eso pasa muy escasamente en este país, pero podemos tener algún político que por un dato personal busque colocar una posición distinta a su adversario. O podemos tener una persona que quiera causarle un daño debido a que tenga una rencilla y por tanto alterarla. Entonces, una primera cuestión es ver cuáles son los riesgos, ver la tipología de riesgos y por tanto enfrentar cada uno en su lugar. Eso es lo que no veo en las iniciativas. Hay discursos a lo mejor con una prosa más o menos lograda, pero no existe un estudio de este tipo. Y por tanto, en la medida que tengamos los riesgos, tenemos que ver de qué manera los enfrentamos con una buena organización institucional, con un buen herramental jurídico para prevenir o bien remediar la situación y que estos sean suficientemente eficaces. Otro aspecto relevante que debe ser cuidadosamente analizado en la elaboración de la Ley Federal de Protección de Datos Personales tiene que ver con la información que generan los expedientes médicos, de acuerdo a lo expresado por Oliver Cortés Ponce, asesor jurídico de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. ¿Qué es un dato personal? Es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. ¿De quién hablaríamos aquí concretamente? De un paciente, ¿sí? Ahora, nos iríamos a una especificación mayor, que ya se empezó a dar el tema, que sería lo que es un dato sensible. ¿Qué entendemos por dato sensible? Es la información concerniente a una persona relativa a su origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual. Esta sería una de las definiciones que tenemos como dato sensible. Ahora bien, ¿dónde entramos aquí nosotros? Estado de salud. Aquí nosotros le agregaríamos estado de salud pasado y presente. ¿Por qué? Porque ese expediente nos lleva a todo ese cúmulo de información. Desde que un paciente llega a un hospital a ver a su médico, bueno, se le abre su expediente y es su historia clínica desde ese día hasta el día en que fallece. Ahora bien, hablando concretamente de lo que es la norma oficial mexicana del expediente clínico electrónico, nosotros tenemos fundamentalmente un objetivo dentro de esa norma, que es regular la interoperabilidad entre los expedientes clínicos electrónicos. Si me permiten hacer la precisión, lo que estamos nosotros haciendo es conjuntar los expedientes clínicos electrónicos que ya se tienen, ¿sí? Como por ejemplo las instituciones públicas, el IMSS, el ISSSTE, ya tienen un expediente clínico electrónico. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Regular el intercambio de información, ¿sí? El que su información pueda viajar, usted que se va a presentar al médico en el estado de Chihuahua y que de repente tuvo un percance en otro estado y que en ese momento su médico, a través de una clave, pueda extraer esta información, ¿sí? Y aquí es donde viene la parte fundamental de la protección de datos. ¿Cómo va a viajar esa información? A través de los sistemas electrónicos, ¿sí? Nuestro objetivo dentro de la norma es establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico, la interoperabilidad, confidencialidad y seguridad de los datos. Esa parte importante y fundamental de la confidencialidad de los datos es la que estamos nosotros previendo proteger. Cuando se dio el inicio de los trabajos, que fue en el 2007, pues bueno, tuvimos a bien tener la participación del IFAI desde el principio de estos trabajos. Venimos trabajando conjuntamente con ellos, a lo cual buscamos proteger esos datos y se nos dio una solución que fue ya a finales de la norma, ¿sí? Y que posteriormente comentaré. Ahora bien, ¿cuál es nuestra preocupación dentro de la norma? El ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque la norma no va dirigida única y exclusivamente al sector público. Porque nosotros sabemos que hoy en día esa información que está en el sector público puede estar resguardada y tiene una ley de protección, ¿sí? Nuestro ámbito de aplicación en la norma va dirigida al sector social, al sector privado, al sector académico, ¿sí? Quien utilice un sistema de expediente clínico electrónico tendrá que resguardar toda esta información de carácter personal. En la elaboración de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se han tomado como punto de partida principios rectores que otras leyes en el mundo han incluido. Sobre ellos habló la diputada miembro de la Comisión de Gobernación, Claudia Ruiz Massieu Salinas. Hay algunos principios básicos que recoge el anteproyecto y que nosotros creemos que deben estar, por supuesto, contenidos y especificados en la ley. El principio de límites de la recolección, es decir, debe existir una limitación para la recolección de datos personales y en todo caso la obtención de estos datos debe ser por medios lícitos, no dolosos y en determinados casos con el conocimiento y consentimiento de los titulares. Es decir, si llenamos, por ejemplo, la información para adquirir un boleto para una rifa, si nosotros damos nuestra dirección o nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, esperando que si ganamos el premio sea más fácil localizarnos, esta información no debe utilizarse más que para efectos de que ganemos la rifa y entonces nos puedan localizar y no para enviarnos publicidad futura y desde luego no debe incluir esta información que se solicita al momento de vendernos o darnos el boleto de la rifa, por ejemplo, información sobre nuestra capacidad financiera. El segundo principio de la calidad de los datos personales deben ser relevantes para el propósito para el cual se están solicitando y se especifica que serán utilizados y completos y actuales. El tercer